estudiantes, el día de hoy continuamos con la sesión número 14 que tiene por tema análisis dimensional. Bueno, recuerden que cuando no podemos medir aquello a que nos referimos y expresarlo entonces en números, entonces no sabemos nada acerca de ello. Pero cuando no es posible medirlo ni expresarlo en números, nuestro conocimiento es insuficiente y poco satisfactorio. Esta frase la dijo Lord Kelvin con la finalidad de expresar de que a medida nosotros vayamos aprendiendo y adquiriendo nuevas cosas, vamos a poder tener un nivel satisfactorio mucho mayor, porque podemos expresar de diferentes maneras más conocimientos. Bueno, ahora sí comenzaremos con el tema del día de hoy, que es análisis dimensional. Iniciemos. Aquí llamamos una magnitud primero. Si estamos trabajando análisis dimensional, tenemos que saber primero lo que es una magnitud. En nuestro universo, sabemos por propia experiencia que hay cosas que se pueden comparar y otras no, obviamente. Pero, por ejemplo, podemos comparar la altura de un árbol con la de un edificio, pero en cambio no podríamos comparar nunca el amor que sentimos por nuestra madre, por ejemplo, con el de nuestros futuros hijos, etc. Por esto, todo aquello que sea susceptible a aceptar una comparación con otra siempre de su misma especie es una magnitud. Así entonces, la longitud, la masa, el tiempo, entre otras, son magnitudes, pero dentro de una magnitud siempre va a haber una cantidad. ¿Y qué es una cantidad? Cuando nos fijamos, por ejemplo, en lo largo de una pizarra, o en la masa de carne de un cerdo, o en la duración de cuánto tiempo dura la clase, estamos hablando de cantidades. De esto diremos que una cantidad siempre va a ser una proporción definida de una magnitud. Pero si hablamos de cantidad, magnitud, ahora también tenemos que estar hablando de una unidad de medida. Aquí llamamos una unidad de medida. Llamamos a una unidad de medida siempre a todo aquello elegido como patrón de comparación. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma magnitud puede tener varias unidades de medida. Pero si trabajamos de esta manera, también estamos trabajando con medición. ¿Y qué es la medición? Por ejemplo, medición es la operación realizada por el hombre o la mujer que consiste en averiguar las veces en las que una unidad está contenida y se repite así sucesivamente. Clasificación de las magnitudes. Las magnitudes se clasifican en dos, originadas por su origen, en dos grandes categorías, por su origen y por su naturaleza. Cuando trabajamos por su origen, estamos hablando con las magnitudes que pueden ser de dos clases, fundamentales y derivadas. Cuando trabajamos de magnitudes fundamentales, estamos hablando que son aquellas que sirven como base para escribir a las demás magnitudes, las principales. Y estas son tres, que es la longitud, la letrita L, la masa, la letrita M, y el tiempo, la letra T. Pero a raíz de ellas surgen las magnitudes derivadas, que son todas aquellas que se definen o expresan en función a las tres ya nombradas anteriormente. Y aquí es donde tenemos, por ejemplo, la velocidad, la presión, la aceleración, la fuerza, la potencia, el trabajo, etc. Porque hay muchas más. Continuamos con por su naturaleza. Tenemos magnitudes por su naturaleza de dos tipos, las escalares y las vectoriales. Cuando trabajamos escalares son todas aquellas magnitudes que están perfectamente determinadas siempre por un número o un valor numérico. Y estas expresan su medida y su unidad correspondiente, que ya sabemos que lo hemos expresado con anterioridad. Vamos, ¿qué es una magnitud? Ya sabemos, por ejemplo, tenemos longitud, masa, tiempo. Ahora, escalares son cuando tienen una medida, por ejemplo, un número 30, 90, 40, 10, 20, 0,5 y están en una unidad que puede ser, por ejemplo, metros, minutos, segundos, kilogramos, centímetros, metros cuadrados, etc. En ejemplos, vemos que, por ejemplo, aquí tenemos longitud, número 30, unidad metros, estamos hablando de 30 metros de longitud. En los ejemplos vemos que las magnitudes quedan perfectamente determinadas porque solo se necesita su valor numérico y su respectiva unidad para saber a qué nos estamos refiriendo, obviamente. Ahora, cuando trabajamos esto, también estamos trabajando las magnitudes vectoriales. ¿Que cuáles o qué son? Son todas aquellas magnitudes que además de conocer su valor numérico o módulo y su unidad, necesitamos conocer su dirección. Ahora, vamos a ver lo que es un sistema internacional de unidades. Ahora, históricamente conocemos tres sistemas de unidades, pero nos vamos a regir a través de la última.
¿vale? En esta tratamos de clasificarlos de diferentes maneras y le damos a cada magnitud una unidad, un símbolo y una definición. Por ejemplo, comencemos. La longitud, su unidad obviamente es el metro y su símbolo es la letra M. Pero ¿cuál es su definición? Que el metro siempre va a ser la longitud del trayecto recorrido. Otro ejemplo, la magnitud masa. Su unidad va a ser el kilogramo, su símbolo el kg. Pero ¿qué es el kilogramo? El kilogramo es la unidad de masa y no de peso ni de fuerza. Siempre vale la aclaración. Trabajamos con otra magnitud, por ejemplo, el tiempo. Su unidad es segundo, su símbolo el S. El segundo lo determinamos como la transición entre periodos de niveles hiperfinos, o sea, intervalos pequeños de tiempo. Y así sucesivamente con diferentes magnitudes, por ejemplo, que tenemos intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia, entre otras que pueden muchos saber. A raíz de las tres magnitudes principales salieron las derivadas, que por ejemplo, vamos a mencionar algunas. El área. ¿Cuál es la magnitud del área? Su unidad, el metro cuadrado, y su símbolo, m al cuadrado. El volumen. ¿Cuál es la unidad del volumen? El metro cúbico. ¿Por qué? Porque está expresado en metros cúbicos, que es m al cúbico. La aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Metro por segundo al cuadrado, que vendría a ser m/s al cuadrado. Así sucesivamente con cada una de las diferentes derivadas de las unidades fundamentales que eran longitud, masa y tiempo. Vamos a ver en sí qué tenemos por unidades derivadas. Las unidades derivadas siempre son innumerables. Son aquellas que se forman como ya lo hemos mencionado, combinando las tres anteriores, las unidades de base y las suplementarias. Ahora, vamos a ver un ejemplo. La unidad de superficie se deriva, por ejemplo, de la longitud mediante la definición. Largo por ancho. Unidad de superficie. Largo por ancho es igual a la superficie. Un metro por un metro es igual a un metro al cuadrado. La superficie está representada en metros al cuadrado. Por ejemplo, del mismo modo se entiende por definición, por ejemplo, la velocidad, distancia sobre tiempo. Entonces, distancia, un metro, tiempo, un segundo. La velocidad está expresada en metros sobre segundos. Para facilitar la comprensión del expuesto, diremos que las unidades derivadas siempre se obtienen como producto del cociente de otras unidades. Siempre tenemos por el producto de una división, una multiplicación de otras unidades. Ahora, nota. Aquí hay algo muy importante que yo he querido aclararles, que el estudio de las distintas formas que adoptan las magnitudes derivadas nos obligan siempre a desarrollar un conjunto de leyes, reglas, propiedades en un campo propiamente matemático. Tal estudio siempre se hace básicamente para descubrir valores numéricos de lo que más adelante llamaremos mucho dimensiones. Ahora, lo mismo que aparecen como exponentes de símbolos de las magnitudes fundamentales. Ahora, por ser esta primera clase o este texto un nivel básico de física, diremos como ejemplo de la dimensión del área al cuadrado, del L al cuadrado, que sea algo convencional para minimizar la complejidad del análisis y tenerlo adaptado como primera base para lo que en futuro va a ser una mejora en el área de física. Para poder siempre desarrollar un análisis correcto de cualquier unidad o dimensión de las magnitudes físicas, siempre tenemos que tener en cuenta tres cosas. Uno, relacionar una magnitud física con otras elegidas como fundamentales, ver de dónde parten para llegar a esta magnitud. Dos, establecer el grado de veracidad de la fórmula. Estar de acuerdo que la fórmula está estipulada de manera correcta y no de manera errónea, porque muchas veces nosotros en un apuro podemos creer de que una fórmula está de una forma, nosotros podemos imaginar o creer que está de una forma, pero la forma correcta o la manera correcta es de otra. Siempre verificar que la fórmula que estamos utilizando es la correcta. Y tres, elaborar fórmulas empíricas para fenómenos de simple desarrollo. Cuando nos referimos a eso es habilitar ecuaciones que nos permitan a nosotros desarrollar de manera mucho más efectiva y rápida diferentes operaciones. Bueno chicos, recuerden de que a raíz de esta clase van a tener que realizar un resumen, un cuadro sinóptico o mapa conceptual a libre de ustedes y desarrollar la siguiente actividad que se encuentra mucho más abajo, que son simplemente 5 preguntas. Bueno, eso es todo por hoy, nos volveremos a encontrar.